Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra lección poniéndonos en las manos de Dios y pidiendo que nos conceda su Espíritu Santo para que podamos entender el tema que el día de hoy vamos a explicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a ver la lección número 38, que se titula Pueblo sacerdotal, profético y real. La lección pasada habíamos visto que Cristo es verdaderamente sacerdote, profeta y rey. El día de hoy vamos a ver que también nosotros que pertenecemos al pueblo de Dios somos un pueblo sacerdotal, somos un pueblo de sacerdotes, de profetas y de reyes. Como subtítulo, hoy, como en aquella época, serán mi pueblo y yo su Dios. Si Jesús fue profeta, sacerdote y rey, también nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes, pero de un modo muy particular por nuestra pertenencia al pueblo de Dios. Comienza la lección trayendo a cuento dos citas bíblicas que hablan del tema de la sed que siente siempre el ser humano por alcanzar la verdad. El Salmo capítulo 42, ¿verdad? Nos habla de esa sed y dice: como jadea la sierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Dios. Tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver a la faz de Dios? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay una sed de Dios en todos y cada uno de los seres humanos. Esa sed puede ser reconocida o puede no ser reconocida. Esa sed se expresa de muy diversas maneras. El hecho de que una persona, por ejemplo, frecuente a una secta religiosa, que se acerque al yoga o a algunas tradiciones religiosas orientales, el mismo hecho de que vaya a consultar las cartas y todo eso, en cierto sentido también se le podría considerar como una manifestación de esa sed de lo infinito, un querer aproximarse a una verdad más alta, ¿verdad? Un querer una respuesta mucho más convincente. Y todos nosotros, antes de conocer a Cristo, pues hemos padecido la sed. Por ejemplo, yo antes de conocer a Cristo, antes de regresar a la fe católica, pues estuve en muchos lugares, estuve en el marxismo, en el comunismo, en el izquierdismo, en el humanismo, en el priismo y estuve en no sé cuántos ismos que nos llevan hacia el abismo, ¿verdad? Entonces, pero esa es una manifestación, el estar buscando aquí y allá en corrientes filosóficas, corrientes políticas, es una manifestación de una sed que no acaba de llenarse. Eso también se percibe a veces en personas que andan de una secta en otra, ¿no? Hace 6 meses estaba contento porque había encontrado la verdad en los testigos de Jehová. Ahora estoy contento porque la encontré en los bautistas. Ahora estoy contento porque la encontré en los presbiterianos. Y siempre, siempre hay una sed no satisfecha, que habla precisamente de que no hay un contacto con Dios. A veces la persona no reconoce esa sed en cuanto tal, simplemente pues comienza a vivir una vida espiritual un tanto deformada, ¿no? Lectura de cartas, lectura de tarot, yoga, religiones orientales, budismo, hinduismo, que es señal de una sed no satisfecha. Entonces, esa sed de la que nos habla el Salmo 42, pues en realidad es una sed que todos nosotros tenemos. Precisamente a eso vino Jesús a la tierra, a eso vino Jesús entre los hombres, para satisfacer nuestra sed de infinito, nuestra sed de verdad, nuestra sed de luz. Y esto Jesús se lo dijo a la samaritana con la que platicó, ¿verdad?, afuera del pozo. Recordemos que Jesús va camino a Jerusalén, pero tiene que pasar por Samaria. Y en un determinado momento, ¿verdad?, los apóstoles de Jesús lo dejan y él se queda solo cerca del pozo y viene una mujer samaritana a sacar agua. Ahí Jesús se podría decir que la aborda
y le pide de beber, iniciándose así una pequeña conversación en la cual el tema del agua pues va a salir a colación. La mujer va por agua porque en aquellas épocas no había agua entubada como hay hoy, en donde tú y yo abrimos, la llave, ¿verdad? Del agua y sale agua. En aquellas épocas era tarea de las mujeres ir a conseguir agua y algunas tenían que caminar kilómetros, ¿verdad? Ya sea para obtener agua o para lavar la ropa. Entonces, en esta conversación entre Jesús y la samaritana, hay un momento muy interesante en donde Jesús le habla de esa sed que ella siente sin haberse dado cuenta. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, si tú conocieras el amor de Dios, ¿verdad? Si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Jesús está hablando de sí mismo. Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. ¿Sí? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua, le dice a la samaritana, todo el que beba de esta agua, señalándole el agua del pozo, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Es decir, Jesús contrapone el agua del pozo, la que buscaba la samaritana, ¿verdad? Con otro tipo de agua y dice agua viva. El agua nosotros sabemos que es una sustancia, ¿verdad? Es una sustancia química que no tiene vida. Sin embargo, dice, yo les voy a dar agua que dentro de ustedes se va a transformar en vida eterna. Y cuando la beban, ya no tendrán jamás sed. Una vez que tú conoces verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, ya no sientes el deseo de andar en sectas, de andar en otras creencias, de andar en corrientes filosóficas, de andar en partidos políticos. Ya no lo sientes porque has encontrado algo que es mucho mejor. Un agua, ¿verdad? Viva, una agua que da vida, una agua que vivifica. Has encontrado una verdad más alta, has encontrado una felicidad duradera, has encontrado una vida que no se extingue al final de esta vida. Por lo tanto, lo que acabas de encontrar en Cristo es mucho, muy superior a las cosas materiales que tú pudieras ambicionar. En el caso de la mujer samaritana, pues ella quería agua porque tenía sed y su familia seguramente también tenía sed, ¿no? Entonces Jesús le está ofreciendo algo más allá. Y eso mismo es lo que nosotros también recibimos cuando nos adherimos de corazón a Cristo Jesús. ¿Cuándo nos adherimos de corazón a Cristo? Cuando nos proponemos seguir su doctrina, cumplir sus mandamientos y enseñar la sana doctrina, pase lo que pase. Ya les he contado cuál fue mi experiencia, ¿no? Cuando yo fui políticamente correcto, todo el mundo me quería, todos me felicitaban por mis videos, todos decían que muy bonito. Pero cuando comencé a decirles no roben, no adulteren, no mientan, no maten, no aborten, y mira que aquel está proponiendo esto y esto y esto, y Satanás trabaja de este modo y de aquel, ahí comenzaron los problemas. Entonces, en el momento en el que yo me decido a seguir a Jesús, a cumplir sus mandamientos y a enseñar la sana doctrina, aunque los que me están escuchando se enojan, ya les he dicho que frecuentemente recibo insultos, frecuentemente recibo mensajes de personas pues que quieren ofenderme por algo que dije y que de una o de otra manera lo sintieron como un insulto. Hermanos, verdaderamente mi interés no es insultarlos, mi interés es decirles la verdad. No me sentiría yo contento, ¿verdad?, si les diera un evangelio a medias o una verdad a medias. Eso no sería justo. Si fuera una limitación personal mía, bueno, tal vez tendría alguna justificación. Pero yo, ¿por qué te voy a decir, hermano, si vives en adulterio? ¿Por qué te voy a venir a decir que estás en situación irregular? Tú no estás en situación irregular, tú estás en pecado mortal. Tú vives en adulterio. No, pero qué me enojo, que no sé qué. Perdón, hermano, lo lamento mucho. De veras lo siento, que Dios te bendiga, pero así es.
Entonces fíjense bien, Jesús nos ofrece un agua, pero también para tener esa agua, así como esta mujer tuvo que caminar bajo el sol, tuvo que echar una cubeta al pozo y jalarla, también nosotros tenemos que luchar, ¿eh? O sea, Jesús te dice, yo te la doy, yo te la regalo, es un don de Dios, ¿sí? Pero vas a tener que trabajar, ¿eh? O sea, tú también vas a tener que ir a sacar agua del pozo y te va a costar. ¿Sí, hermanos? Y esa agua es una verdad más alta, es una felicidad más duradera, es una vida que no se acaba y la vas a tener, pero vas a tener que conseguirla. La semana pasada habíamos hablado del concepto de plenitud y lo habíamos comparado con otro concepto que es el de estar lleno. Decimos que una cosa está llena cuando rebosa hasta los bordes, ¿verdad? Una botella llena, pues es una botella que está totalmente llena de un líquido, en este caso, por ejemplo, en la fotografía, una botella de vino, está llena. Con Jesús, cuando nos referimos a la gracia, no nos referimos a llenitud, sino a plenitud, es decir, a una cosa que no se acaba. Perdón por la comparación, pero si la gracia fuera ese vino, imagínense un vino que nunca se acaba y que seguimos escanciando copas y copas y copas y copas y no se acaba. Pues hagan de cuenta que así es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Así son los dones que el Padre nos da, no se acaban. O sea, no por el hecho de que yo vaya al sacramento de la confesión y confiese un pecado que ya había confesado antes, no por eso se acaba la misericordia de Dios. ¿Sí? O sea, no piensen ustedes que se acaba. Lo mismo, la bondad de Dios no se acaba por muy cruel y muy terrible que sea el pecado que yo haya cometido. Por ejemplo, haber matado a un inocente, haber abortado. Por muy cruel, por muy malvado, la misericordia de Cristo no se acaba. Por más terrible que sea lo que yo haya hecho. Entonces, llenitud es eso. No se acaba jamás. Y porque no se acaba, porque está pleno, porque está lleno, se puede dar. Esa copa, ¿verdad? Cuando fue creada, no fue creada con el vino, fue creada sin el vino. Si puede ser llenada por el vino, es porque está vacía, ¿verdad? Como nosotros que tenemos sed de Dios, sed de eternidad. Y Jesús puede satisfacer plenamente esa sed porque Jesús no está solo lleno, está pleno. Y como está pleno nos puede compartir de lo suyo. Por eso dice este apartado de la lección, Cristo es la plenitud de quien todos recibimos. Cristo es eso que está tan lleno que puede darnos a todos de sus dones sin que se agoten. Y sus palabras, las palabras de Cristo se realizaron, pero para que se realizaran esas palabras, para que Jesús pudiera realmente compartirnos su gracia, pudiera dispensar su gracia entre nosotros, fue necesario que Jesús nos redimiera primero, es decir, que fue por medio de la pasión, muerte y resurrección, fue por medio de la obediencia de Cristo, que nosotros ganamos esas gracias. ¿Qué gracias? Nuestra redención, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, el poder ser hijos adoptivos de Dios. Antes que Cristo hubiese pasado por la cruz, imposible que tú y yo llegáramos a ser hijos de Dios. Jesús perdonó pecadores, sí, pero a los que estaban ahí. ¿Y a nosotros entonces cómo? Bueno, a nosotros esta gracia nos es dada por el sacrificio redentor de Cristo. O sea, esas palabras de que Jesús iba a satisfacer nuestra sed se realizaron. ¿Sí? Pero Jesús tuvo que pasar por la cruz. Por su pasión, muerte y resurrección, Jesús alcanzó para todos los hombres la gracia y por él obtuvimos del Padre, junto con el perdón,
la vida. En Juan capítulo 6 leemos que Jesús les habla a sus discípulos ahora ya no de la sed, sino del hambre. Y les dice algo muy parecido pero con otras palabras. Les dijo Jesús, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo soy el pan de la vida. En otro lugar dirá, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que venga a mí no tendrá hambre. Pues ¿de qué pan nos está hablando ahora Jesús? Nos está hablando de la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía es alimento del cristiano. La Sagrada Eucaristía es al cuerpo, ¿verdad? Lo que la comida, perdón, la Sagrada Eucaristía es al alma, lo que la Eucaristía, lo que la comida es al cuerpo. Es decir, ¿qué pasa cuando no comemos? Tenemos hambre, tenemos sed, nos sentimos cansados, nos sentimos débiles. Pues lo mismo pasa cuando no comulgamos. Nuestro espíritu, ¿verdad?, se debilita, nos sentimos mal, las tentaciones se multiplican, las caídas se multiplican y cada vez vamos de mal en peor. ¿Sí? Entonces, Jesús es el pan vivo bajado del cielo, capaz de satisfacer nuestra hambre. ¿Nuestra hambre de qué? ¿De qué tenemos hambre? Tenemos hambre de verdad, tenemos hambre de vida eterna, tenemos hambre de justicia, tenemos hambre de luz, tenemos hambre de misericordia. Todos necesitamos perdonar y ser perdonados. Así fue como Dios quiso realizar su designio salvífico a través de su Hijo, a través de Cristo, quien no solo pagó nuestra deuda en la cruz, sino que, como dice San Pablo, Dios tuvo a bien hacer residir en él toda plenitud y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos, por medio del sacrificio redentor de Cristo, ¿verdad? Pues esa hambre y esa sed son satisfechas. Pero no solamente eso, otra necesidad que nosotros tenemos, los seres humanos, que muchas de las veces no es reconocido de nuestra parte, pues es el ansia de una felicidad duradera, y la verdadera felicidad es estar en gracia de Dios. Pero ¿cómo podemos estar en gracia de Dios si estamos llenos de pecados? ¿Cuándo voy a estar en paz con Dios? Bueno, pues por medio de su sacrificio en la cruz, Jesús reconcilia al hombre con Dios mediante su cruz, pacifica, pone paz, ¿verdad?, entre lo que hay en la tierra, o sea, nosotros, y lo que hay en los cielos, o sea, Dios. Y este mismo Dios que nos envió a su Hijo para que nos salvara, ¿sí?, hizo residir en él toda la plenitud, es decir, le compartió primero él a Cristo de sus dones, de sus gracias y de sus carismas. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Cristo, y Cristo nos lo dio porque Dios así lo quiso, porque Dios primero hizo residir en él toda la plenitud. Plenitud de verdad, plenitud de vida, plenitud de misericordia, etc. Por eso nosotros podemos acercarnos a beber en ese pozo de la plenitud de Cristo, porque Cristo tiene agua, por eso te la puede dar, porque Cristo es pan de vida, por eso te puede quitar el hambre. Dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 10, y vosotros alcanzáis la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En otras palabras, ¿dónde vas tú a ir a beber del agua de la vida eterna que Cristo mencionaba? En Cristo. ¿Sí? ¿Y dónde vas a comer ese pan bajado del cielo que va a colmar tu hambre para siempre? En Cristo, en la Sagrada Eucaristía. Por eso dice San Pablo, ustedes alcanzan la plenitud, tanta plenitud como puede haber en un ser humano, en Él. ¿Sí? Es decir, por medio de Él.
a través de Él, acercándose a Él, siguiéndolo a Él, escuchándolo a Él, imitándolo a Él. Ustedes alcanzan la plenitud, pero no por ustedes mismos, no ustedes solitos, no es leyendo un libro, ¿verdad? Sino es por medio de Él. El apóstol San Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, nos dice, por medio de los cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Es decir, por medio del sacrificio redentor de Cristo, nosotros también podemos compartir lo que es de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es de Dios? La vida divina. También nosotros podemos compartir la vida eterna, la vida de Cristo. Nosotros que somos mortales, que nacimos para perecer, seguimos siendo mortales, pero podemos compartir la vida eterna por medio de Cristo. Pero para esto, el apóstol, ¿verdad?, pone una condición. ¿Cuál es la condición? Huir de la corrupción, huir de la pudrición que hay en el mundo por la concupiscencia, por los deseos desordenados. ¿Puedo ser partícipe de esa naturaleza divina de Cristo? Sí, puedo ser yo partícipe de la vida eterna de Cristo, pero necesito hacer algo antes. ¿Qué es eso que tengo que hacer? Huir de la corrupción, huir del pecado que está por todas partes. Solo el Espíritu Santo nos ilumina para que podamos ver el pecado. ¿Cuántos de nosotros vivimos en el pecado todos los días? Lo aprobamos, aplaudimos cuando alguien peca, ¿verdad? Porque no nos hemos podido dar cuenta de que estamos hasta el cuello de pecados. Yo mismo muchas de las veces reflexionando me pongo a pensar y digo, es que yo hice esto o yo hice aquello, es que yo soy así, es que yo he actuado mal, es que yo cuando hice esto yo no lo veía como malo, pero ahora que conozco a Cristo me doy cuenta de que sí es malo. Robar aunque sea un peso es malo, es un robo, ¿sí? Decir una mentira, por más pequeña que sea esa mentira, o por más que yo la considere pues algo mínimo, realmente, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo nos hace ver las magnitudes de lo que estamos haciendo, de nuestras propias maldades. Y el requisito es abandonar el pecado para ser partícipes de la naturaleza divina, para compartir de esa plenitud de Cristo. Ahora bien, si participamos con Cristo, ¿de qué participamos? Pues de todo lo que es suyo. ¿Qué es de Cristo? De Cristo es la verdad, de Cristo es la luz, de Cristo es la misericordia, de Cristo es la justicia, de Cristo es la bondad. Participamos de eso, pero también, y muy importante, participamos de sus prerrogativas, de sus funciones, es decir, de su sacerdocio, de su realeza y de su profecía. Nosotros, por nuestro bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes, pero no es que en ese momento, ¿verdad?, nos hayan nombrado, como cuando dan un cargo público, ¿no?, en donde nos dan una carta en donde dice, este señor ahora es rey, este señor ahora es profeta. No, no nos coronaron así, sino que lo que estamos compartiendo es un sacerdocio que no es nuestro, una realeza que no es nuestra. No somos hijos del rey, o lo somos, pero lo somos por adopción. ¿Sí me entienden? ¿Somos profetas? Sí, porque Jesús nos hizo profetas, porque nos compartió de su espíritu profético, porque nos legó su misión profética. Yo no soy profeta porque yo quiera, porque sea el más inteligente o porque pienso que soy el que debería de hacer uso de la palabra, sino que ese profetismo que yo estoy ejerciendo al momento de hacer estas lecciones, ¿verdad?,
es una participación del profetismo de Cristo. Si yo me equivoco al hablar, si yo digo algo que no es correcto, si yo doy una doctrina que podría ser considerada como falsa, el que se equivoca soy yo, el que está transmitiendo mal el mensaje soy yo, no Cristo. Él no se equivoca. Entonces hay que entender aquí, yo no soy el sacerdote, yo no soy el rey, yo no soy el profeta. Y si lo soy de una manera participada. El rey es Él, Cristo, ¿sí? El sacerdote es Él, el profeta es Él. Si yo digo algo que entra en conflicto con lo que Cristo enseñó, seguramente yo estoy equivocado. Entiéndalo, porque muchas de las veces nos pasa que nos creemos ser dueños del mensaje, que nos creemos ser nosotros los sacerdotes o ser nosotros los reyes y no. No, o sea, nuestro sacerdocio, nuestra realeza y nuestra profecía que recibimos en el bautismo son de manera participada del sacerdocio, la realeza y la profecía de Cristo. O sea, porque Cristo los tiene, hagan de cuenta que Cristo es la botella de vino, hagan de cuenta que yo soy la copa vacía, porque Cristo tiene, me da. No es que yo siempre haya tenido, ¿verdad? No es que yo me haya ganado llenarme de vino, no, Cristo me dio. ¿Sí, hermanitos? Entonces no se equivoquen, no somos los dueños del mensaje, no lo podemos alterar, no lo podemos cambiar. El cristiano entonces es partícipe del sacerdocio de Cristo. Cristo es el sacerdote y nosotros participamos de su sacerdocio. Cristo, habíamos dicho en las lecciones de primer grado, es sacerdote porque Él mismo se ofrece en la cruz como víctima por el perdón de nuestros pecados. Entonces, Cristo está presente en la cruz como sacerdote que ofrece el sacrificio y como víctima. Por eso mismo, también nosotros podemos ser sacerdotes. ¿Qué sacerdocio es el que tenemos tú y yo? Tú y yo tenemos el llamado sacerdocio bautismal o sacerdocio ordinario de los fieles, el que recibimos en nuestro bautismo. ¿Ok? El sacerdocio bautismal es nuestra participación con Cristo en el sumo sacerdocio. Habíamos dicho en las lecciones pasadas que la misión, que el trabajo del sacerdote es consagrar algo, es ofrecerle a Dios algo. Pregunta, si no somos sacerdotes ordenados, ¿verdad? ¿Qué le vamos a ofrecer a Dios? Le vamos a ofrecer nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestras acciones y en una palabra nuestra persona entera. ¿Sí? Eso es lo que le vamos a ofrecer a Dios. San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12 dice, los exhorto pues hermanos por la misericordia de Dios para que ofrezcan sus cuerpos, para que se ofrezcan ustedes mismos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Recordemos que en el Antiguo Testamento para ofrecer un sacrificio, digamos, un becerrito, tenía que ser un animalito sin mancha, limpio, totalmente puro, que nunca hubiera llevado yugo, que nunca se hubiera apareado, ¿verdad? Tenía que ser totalmente limpio, ¿sí? No podía ser manchado, ciego, cojo, no, el borreguito tenía que estar bien. Bueno, pues cuando tú y yo nos ofrecemos a Cristo en pecado, ¿verdad? No estamos siendo víctimas vivas, ni santas, ni agradables a Dios. Si vienes de robar, si vienes de mentir, si vienes de fornicar, si vienes de adulterar, si vienes de engañar, y luego vas a misa, ¿verdad? Y luego dices que tienes tu corazón levantado hacia el Señor, no es cierto. Entonces aguas, porque lo que nos tenemos que ofrecer somos nosotros, los que nos tenemos que ofrecer, perdón, somos nosotros. San Pablo dice cuerpos, pero en realidad lo que está queriendo decir es todo entero, ¿sí? Todo entero. ¿En qué piensas? ¿A quién amas? ¿Qué es lo que más amas? ¿Al dinero? ¿En qué estás pensando mientras que estás en misa? Nuestras acciones, lo que hacemos, lo que hicimos antes de llegar,
lo que hicimos en el momento en el que creíamos que nadie nos estaba viendo. Hace unos días, por ejemplo, sacamos a pasear a los perritos. Y bueno, pues nosotros tenemos la costumbre, ustedes saben que los perritos defecan en cualquier parte, ¿no? Entonces siempre llevamos una bolsita y recogemos sus heces. Y uno de mis hijos me dice, no las recojas, nadie te está viendo. Si hay alguien que te está viendo y es Dios, ¿eh? Entonces aguas, ofrézcanse, dice San Pablo, ustedes mismos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Es decir, pues conscientes de estar libres de pecado, al menos de pecado mortal. San Pablo nos pone la muestra, el mismo San Pablo, esto que nos está diciendo de que nos tenemos que ofrecer a Dios, Él lo hizo, y lo hizo de verdad, no solamente manteniéndose o procurando mantenerse libre de pecado, sino que dedicando y consagrando completamente su vida a Dios. Esta es la consagración por entero al servicio de Dios en la persona del prójimo. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, dice, porque Dios, a quien venero, en mi espíritu, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo. Es decir, San Pablo pone a Dios por testigo de cuán incesantemente me acuerdo de ustedes, rogándole siempre en mis oraciones, si es de su voluntad, encuentre por fin algún día ocasión favorable de llegarme hasta vosotros. San Pablo le está diciendo esto a los cristianos de Roma. Él quisiera visitarlos, pero en su carta les dice, no he podido ir a verlos. Sin embargo, incesantemente, es decir, sin parar, no a veces sí y a veces no, me acuerdo de ustedes y los tengo en mis oraciones. Y ojalá Dios algún día me permita irlos a visitar. Esta es la consagración por entero al servicio de Dios en la persona del prójimo. ¿Cómo? Actuando y orando. Este es el sacerdocio de todo cristiano nacido del bautismo, el sacerdocio común, que es participación, del sacerdocio eterno de Cristo. Es decir, nosotros como sacerdotes tenemos que actuar y tenemos que hacer oración, consagrarle a Dios nuestras acciones y nuestra vida espiritual, tratando de ser esas víctimas puras, esas ofrendas puras para Dios. ¿A ejemplo de quién? Pues a ejemplo de la Santísima Virgen María, pero también a ejemplo de San Pablo, como es este caso. Otra descripción. Fíjense lo que le va a decir San Pablo a los colosenses. Les dice, ahora me alegro. ¿Por qué? ¿Porque se sacó la lotería? ¿Porque ganó mucho dinero? ¿Porque se acaba de casar? Ahora me alegro, dice, por los padecimientos, por los sufrimientos que soporto por ustedes. Es decir, estos padecimientos, esta persecución, este ser apedreado, este ser perseguido, dice, me alegro, dice, lo soporto por ustedes. Y así completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo sufrió muchísimo en la cruz. No sé si alguno de ustedes haya visto la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Dice, bueno, pues después de todo lo que sufrió Cristo, si algo le faltó, yo lo completo en mi carne. Y lo hago, dice, no porque piense que el sacrificio de Cristo le falta algo, dice, lo hago en favor de su cuerpo. Es decir, para que este sacrificio que yo hago, para que estos padecimientos que yo soporto, tengan un efecto saludable en todos y cada uno de ustedes. Por eso dice, lo soporto, dice, por ustedes, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Cristo solo fundó una iglesia. Espero que no haya entre ustedes quien me pregunte cuál de todas las iglesias. De la cual he llegado a ser ministro conforme a la misión que Dios me concedió, en orden a vosotros para dar cumplimiento a la palabra de Dios, al misterio escondido desde siglos y generaciones, y manifestado ahora a sus santos. En resumen, Cristo realizó la redención
pero es necesaria nuestra aportación en su aplicación, sea para bien de nosotros mismos o sea para que tenga lugar en la persona de nuestros hermanos. Cristo ya nos redimió, Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz, esa es una realidad. Pagó de una vez y para siempre por los pecados, los de los hombres y mujeres de aquella época, por los nuestros y por los que han de venir. Pero, ¿qué sucede? Que mucha gente no lo sabe. Por eso es necesaria nuestra aportación. Primero, para que nosotros nos integremos a la actividad apostólica, para que nosotros también nos ofrezcamos para el servicio de nuestros hermanos. Espero que todos ustedes, ya van en segundo, espero que todos estén prestando servicio en primero, ¿verdad? Porque es en nuestros hermanos en donde se nota si nosotros nos hemos ofrecido o no nos hemos ofrecido a Dios. ¿Sí? O sea, la redención ya está dada, sí, pero hace falta su aplicación, hace falta que te enteres, o como dicen algunos, que se note, ¿no? Que se note, porque luego no se nota. Entonces hay que ayudar a nuestros hermanos, que lo sepan, que se alegren. Cristo ya pagó por ustedes. No te desesperes, Dios te ama. Hay vida eterna, nos volveremos a ver. El Concilio Vaticano II nos amonesta. El Señor Jesús, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hace partícipe a todo su cuerpo, es decir, le da de lo suyo a todo su cuerpo místico, de la unción del Espíritu que con él está ungido, puesto que en él, o sea, en Cristo, todos los fieles, o sea, nosotros, se constituyen en sacerdocio santo y real, ofrecen a Dios, por medio de Jesucristo, en la Santa Eucaristía, sacrificios espirituales y anuncian el poder de quien los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Es decir, nosotros, ¿verdad? De Cristo recibimos el sacerdocio, la realeza y la profecía. ¿Sí? Aquí, en este párrafo, no vemos que se hable explícitamente de la profecía, pero nos dice, y anuncian el poder de quien los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué hacían los profetas? Anunciar y denunciar. ¿Anunciar qué? El amor de Dios, la salvación traída por Cristo, el perdón de los pecados, la verdad que lleva a la vida eterna. Eso era lo que anunciaban. ¿Sí? ¿Y qué denunciaban? Las injusticias, los abusos, las mentiras del príncipe de este mundo y de sus secuaces, que son tantos. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, San Pedro nos dice, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. San Pedro nos está invitando a ejercer nuestro sacerdocio. ¿Cómo? Por medio de sacrificios espirituales. No quiere decir esto, ¿verdad?, que nosotros vayamos a renunciar a algo de nuestra vida espiritual, sino que nosotros sabemos qué es lo que más nos gusta, qué es lo que más amamos, cuál es nuestro pecado favorito, cuál es el que nos cuesta trabajo dejar atrás, y ese lo tenemos que vencer para ofrecérselo a Dios. ¿Sí? Esa renuncia. A mí me gusta mucho la Coca-Cola, me gusta mucho el refresco. Bueno, pues esa es una renuncia, eso es un sacrificio, ¿verdad? Imagínate, por ejemplo, el sacerdote Fray Nelson Medina, hablando un poco acerca de su conversión, él habla de su papá y él decía que en su natal Colombia, su padre había sido funcionario de aduanas y que en alguna ocasión le habían ofrecido participar en un acto de corrupción que iba a hacer de él un hombre millonario. Era muy poco lo que tenía que hacer, tenía que firmar unos papeles y sellarlos. Era funcionario, tenía los sellos, solo necesitaba pues sellar y firmar.
para que se realizara ese acto de corrupción, y a él se le iba a pagar con muchos millones de pesos colombianos. Imagínate el sacrificio que tuvo que hacer ese hombre para no aceptar algo que pudo haberlo sacado a él de la pobreza, y no solo a él, sino a toda su familia. Esos son los sacrificios agradables a Dios. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en sacerdotes como nuestro obispo Onésimo Cepeda, tan atacado y tan criticado, ¿verdad? Por los amigos que tenía, por haber sido rico, todo el mundo lo atacaba y todo el mundo lo criticaba. A mí se me hacía impresionante que un hombre rico, que tenía su vida resuelta, que podía tener muchas mujeres en toda su vida, que podría hartarse de placeres, de viajes y de coches, se hubiera hecho sacerdote. ¿Qué tuvo que sacrificar él para seguir a Jesús? ¿Qué tengo que sacrificar yo para ser un buen padre de familia, para ser una buena esposa? ¿Sí? Tenemos que sacrificar algo. Y ese sacrificio es también, nos dice aquí San Pedro, el ejercicio de nuestro sacerdocio. Entonces, estas no son palabras voladas, o sea, no es lenguaje poético. Sacrificios espirituales. Ay, si voy a decir una oración. No, un sacrificio espiritual es, puedo robar y no lo voy a hacer, ¿verdad? Puedo adulterar y no lo voy a hacer. Puedo comer esto y no lo voy a hacer. Ese es el caso del ayuno. ¿Sí me entienden? Ayunar, siendo pobre, pues no tiene mucho mérito. Como decía mi papá, yo he ayunado toda mi vida. Pero siendo rico, privarse de cosas, teniendo la posibilidad de ganar mucho dinero y por nuestra fe renunciar a ese bienestar, eso es sacrificio. Y siempre hay sacrificio. Los que no aceptan realizar ningún tipo de sacrificio se engañan a sí mismos, no forman parte de ese edificio espiritual que es la iglesia. Están aquí, nos escuchan, nos oyen, comparten nuestros pensamientos, opinan, pero no forman parte de. Cuando tú comienzas a ofrecer estos sacrificios espirituales, es cuando verdaderamente ya estás entrando a ser parte de la iglesia. ¿Sí? Pude robar y no robé. Pude matar y no maté. El cristiano también participa de la realeza de Cristo. Cristo es nuestro Rey. Fue proclamado solemnemente Rey por todo el pueblo de Israel el Domingo de Ramos. Cristo es nuestro Rey y esto es una realidad. ¿Qué hacen los reyes? Yo les pregunto a ustedes. Gobiernan, emiten leyes, mandan. ¿Qué sucede cuando el rey emite una orden y yo no la obedezco? Pues dependiendo de la ley que haya desobedecido, podría ser una multa, podrían ser unos días de cárcel, podrían ser años de cárcel y en casos extremos la pena de muerte. Pero Cristo es un rey de paz, un rey de amor y un rey de misericordia, que nos gobierna con amor y con misericordia. Por eso muchos aprovechamos para no obedecerle. Y hasta se nos hace raro que digamos, Cristo es rey. Pues ¿rey de quién? Si yo nunca le he obedecido, si siempre he hecho mi santa voluntad. Bueno, pues Cristo es nuestro Rey, Rey de todos los cristianos, Rey del universo, y como Rey tiene derecho a meterse en tu vida y en mi vida. Déjenme decirles una cosa que ustedes no sabían, ¿verdad? El Rey tenía derecho en la Edad Media a meterse en todo, incluso en tu casa, a llevarse a tu hijo, a tu hija para su servicio en el ejército o en su castillo. Es más, para los nobles de aquel tiempo, fíjate, ni siquiera para los reyes, para los nobles, existía algo que se le llamaba derecho de pernada, que consiste en lo siguiente: toda mujer que va a contraer matrimonio durante un determinado tiempo tiene que vivir como mujer del noble. Es decir, se metían hasta en tu intimidad, hasta en tu cama se metían los reyes de este mundo. Ahorita nomás Cristo nos dice,
no practiquen impurezas sexuales. Ay, ¿y con qué derecho? ¿Y por qué? Si eso es parte de mi intimidad. No voten por el aborto. Ah, el voto es libre y secreto. Yo soy ciudadano, voto por lo que quiero. Además va a ayudar a los pobres. No dice que primero los pobres. Entonces yo voy a votar por él. Se van a morir unos cuantos chamacos, quizás unos cientos de miles, pero yo voy a votar por él. ¿Con qué derecho se mete Cristo en política? ¿Qué es eso? No, aquí mando yo. Aquí yo decido. Esta parte de mi vida no tiene por qué Cristo manejarla. Que se vaya a su iglesia, ahí manda Él. Saliendo de su iglesia ya mandamos nosotros. Entonces Cristo es verdaderamente Rey. ¿Sí? No es algo poético, no es de que, ay, qué lindo, viva Cristo Rey, ay, qué hermoso, mira qué bonito soy yo. No, Cristo es Rey, para mí verdaderamente es Rey y para mí verdaderamente gobierna mi vida. ¿Sí? Me quito la corona y se la doy a Cristo. Dejo yo de ser el rey de mi propia vida, el timonel de mi propio barco, el chofer, ¿verdad? Con mi propio volante y se lo doy a Él. Él va a gobernar, Él va a decir a dónde vamos, a dónde terminamos y qué va a pasar. En el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 9 al 10, leemos: Y cantan, se refiere a los ángeles, un cántico nuevo diciendo: Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdote, y reinan sobre la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En los tiempos antiguos, las personas pudientes, los llamados señores, que a veces eran reyes, pero o otras veces eran simplemente hombres ricos, compraban a las personas, tenían esclavos, y esos esclavos les pertenecían absolutamente, absolutamente. Ellos, sus mujeres y sus hijos les pertenecían. Y el día que ese esclavo se enfermara de lo que fuera y ya no pudiera trabajar y ya no fuera productivo, el Señor podía decidir matarlo y no había crimen, porque era su dueño y lo había comprado. Bueno, pues Cristo, por su sangre en la cruz, nos compró a nosotros, hombres y mujeres de toda raza, lengua y pueblo. Fuimos comprados por Cristo, fuimos adquiridos por Cristo. Cristo pagó, ¿sí?, en la cruz por nosotros. Cristo nos compró, nos adquirió, le pertenecemos. Somos de Él. Por eso dice, los has hecho. Ya que los adquiriste, hiciste de ellos un reino de sacerdotes. Reino de personas llamadas en este mundo en el que estamos, tan lleno de maldad, tan lleno de hipocresía, tan lleno de mentira y de pecado, en este mundo nosotros somos un reino de sacerdotes, es decir, tenemos que consagrar a Dios nuestra vida, nuestra familia, nuestra actividad, nuestra oración. En Apocalipsis capítulo 1 se dice algo semejante: y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios, y para Él la gloria, y Padre, perdón, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia es precisamente la realización práctica de aquella promesa que Dios le hubiera hecho al pueblo israelita en el monte Sinaí, cuando los judíos se reunieron para recibir las tablas de la ley. El que subió a conversar con Dios y recibir las tablas fue Moisés. Pero había una promesa, no solamente esperaban las tablas. En Éxodo 19, versículos 5 a 6, Dios le dice a los israelitas a través de Moisés: ahora pues, si de veras escuchan mi voz, escuchar es muy distinto de oír, ¿eh? Yo te puedo escuchar pero no hacerte caso. Yo te puedo escuchar pero no responderte. Cuando una persona verdaderamente te está escuchando, te responde, opina. Los que no te están escuchando se callan y no dicen nada.
Ahora pues, si de veras escuchas mi voz y guardas mi alianza, cumples con mi alianza, ustedes serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía, dice Yahvé, es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Bueno, pues ser constituidos en un reino de sacerdotes y en una nación santa se cumple precisamente en la iglesia. Nosotros estamos conscientes de tener un rey que es Cristo, un rey a quien le debemos obediencia, le debemos temor y le debemos servicio. Temor no en el sentido de que nos vaya a hacer algo malo, sino temor en el sentido de temor a traicionarle, temor a ofenderle, temor a lastimarlo. Que eso era lo que se le daba a los antiguos reyes. ¿Sí? Entonces fíjense bien, la Iglesia Católica es el cumplimiento de esa promesa de Dios, ser un reino de sacerdotes. Muchos, por supuesto, no hacemos eso. Muchos, incluso desafortunadamente muchos católicos, se la pasan haciendo el mal. Pero esto es porque no saben que ellos han sido constituidos como un reino de sacerdotes. Nosotros, como decíamos hace un momento, se los tenemos que informar. Nuestra realeza, el hecho de que seamos reyes, brota de la realeza de Cristo. Somos reyes no porque seamos descendientes directos del rey, no porque hayamos dado un golpe de estado, no porque hayamos hecho algo para tomarnos el poder. Somos reyes porque Cristo es rey, y porque Cristo es rey nos comparte de su realeza. En Génesis capítulo 14, ¿verdad? Leemos una ofrenda que Abraham da a Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Melquisedec quizás es el primer sacerdote del cual se habla en la Biblia. Esto es en Génesis 14. Melquisedec, ¿verdad?, ofrece un sacrificio a Dios. ¿Qué sacrificio es? Pan y vino. Pregunta: ¿qué es lo que se ofrece en una misa católica como sacrificio? Pan y vino. El pan, ¿verdad?, la especie eucarística del pan es el cuerpo de Cristo. La especie eucarística del vino es la sangre de Cristo. Nosotros no ofrecemos solamente pan y vino burdo y material, sino que ofrecemos al mismo Cristo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cristo se ofrece en el santo sacrificio de la misa, como lo hizo en la cruz, como sacerdote y como víctima. ¿Ok? Como sacerdote y como víctima. Habíamos dicho hace unas lecciones que la persona del sacerdote es ofrecida a Jesús para que por medio de las manos, de los ojos, de la boca del sacerdote, se realice la transubstanciación, es decir, esa conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces fíjense bien, hay un rito en la Iglesia Católica, bueno, no es un rito propiamente, pero bueno, lo podemos llamar así, un rito o un culto, que es la Eucaristía. Cristo quiso ser adorado por medio de la Eucaristía. Qué terrible error cometen esos católicos que se van a las sectas protestantes solo porque allá cantan bonito, solo porque allá les hablan bonito, aunque no les ofrezcan a Jesús sacramentado. Es que nuestro pastor habló tan bonito. Es que los cantos eran tan bonitos. No, señor Alejandro, no me confunda, yo sigo siendo católico. Solo que, pues voy allá a complementar mi fe católica, cantando, orando y escuchando lo que dicen estos hermanos, como si al sacrificio redentor de Cristo
en la cruz, se le pudiera complementar con cantos, con alabanzas o con oraciones bonitas. ¿Sí? El reino de Cristo, al que nosotros pertenecemos, el que nosotros predicamos, al que invitamos a todos los hombres a que se adhieran y a que lo reciben en su corazón. De hecho, cada vez que rezamos el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo es ese reino? Esto ya lo habíamos visto en el curso pasado, solo vamos a redondear algunas ideas. El reino de Cristo es un reino de servicio. Cristo, ¿verdad?, nos invitó a que el que quiera ser más grande entre todos nosotros, el que quiera mandar, el que quiera ser el mejor, que se haga servidor, que se haga esclavo de todos. ¿Como quién? Como Cristo en la cruz, como Cristo cuando lava los pies de sus discípulos. Marcos capítulo 10 nos dice, Jesús, llamándoles a sus apóstoles, les dice, ¿sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El reino de Cristo es un reino de servicio. Si no prestamos ningún servicio en nuestra parroquia, ni en escuela de pastoral, ni en ninguna parte, pues simplemente se podría decir que somos malos ciudadanos del reino de Dios. Hay malos ciudadanos que violan la ley, que se pasan los altos, ¿verdad?, que tiran basura en la calle. Bueno, pues un cristiano que no presta ningún servicio en la parroquia, pues de hecho es un mal ciudadano del reino de Dios. No cumple, no obedece. Un reino de sacrificio y de entrega. El reino de Dios siempre exige sacrificio, siempre exige entrega. Yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo a mí porque es lo que tengo más a la mano, ¿verdad? Pero bueno, empecemos primero por nuestros sacerdotes. Nuestros sacerdotes, nuestras religiosas dan su vida por amor a nosotros, por amor a los pobres, para ayudarlos, para predicar el Evangelio, para sacarnos del error, para sacarnos de las tinieblas del pecado. Dan su vida, se desgastan una y otra vez. Entonces, siempre hay sacrificio para todos los que queremos pertenecer al reino de Dios. Les decía yo de mi caso, por ejemplo, preparar estas lecciones no es fácil, hermanitos. Primero tengo que leer la lección, después tengo que buscar las citas bíblicas. Después, con esas citas bíblicas, tengo que montar un texto, ¿verdad?, y hacerlo bajo la forma de una presentación. Tengo que seleccionar las imágenes que sean más adecuadas para eso que voy a decir. Después, tengo que grabar la explicación. Después, convertir esa explicación en un video en formato MP4. Después, subirlo a la red. O sea, no es así de que... O sea, hay sacrificio, hay entrega, hermanos, que lo hacemos gozosamente por amor a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Hasta donde Dios nos lo permita, vamos a seguir sirviendo. Un reino de mansedumbre, un reino de paz, un reino de pacíficos. Nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón de la Montaña, que se relata en Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra, los pacíficos, los que no les gusta la violencia, los que no participan de la violencia. Entonces también nosotros tenemos que practicar la mansedumbre. Hay muchas personas que nos odian por nuestra fe. No sé si les ha tocado, seguramente sí. A mí frecuentemente, ¿no? Personas que pues como soy católico me dicen que violo niños,
que esclavicé pueblos, que maté a muchas personas en la Inquisición y X cantidad de cosas, ¿no? Y la verdad sí, a veces te agreden tanto que te dan ganas de responder con la misma violencia. Sin embargo, pues no es lícito para nosotros responder con violencia. Puedo recordarles burocráticamente el 10 de mayo, puedo champarles también los crímenes cometidos por los protestantes, puedo pasarles un video de un protestante literalmente robando a sus feligreses, pero esa no es la forma como se debe de responder. Cristo nos invita a ser mansos. Si hay alguna explicación que tengamos que dar, pues hay que darla con educación, con tranquilidad, con amor. Un reino de justicia. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice Jesús. Y sí, hermanos, nosotros tenemos que vivir en la justicia de Dios, cumplir sus mandamientos, pero también en un determinado momento vamos a ser perseguidos por causa de la justicia. Y eso es una realidad para todos los que pertenecemos al reino de Dios. En algún momento dado te va a alcanzar la persecución. El Papa Benedicto XVI, por ejemplo, durante su breve pontificado, fue víctima de una auténtica persecución de parte de los enemigos de Cristo y de la Iglesia. Lo acusaban de todo lo acusable, ¿verdad? Si un sacerdote hacía algo mal, ya el Papa lo estaba encubriendo. Me acuerdo, por ejemplo, que a él lo acusaban de un abuso sexual cometido 30 años antes de que él fuera párroco en una localidad. Es decir, parece ser, o lo acusaban de un abuso, de la siguiente manera ocurrió. En 1950, no me acuerdo bien en qué año, un sacerdote hizo algo malo. Pero en 1980, ¿verdad? Fue nombrado de esa localidad párroco el padre Joseph Ratzinger, ¿verdad? Bueno, Benedicto XVI, así lo conocemos nosotros. Entonces ellos decían, como él fue párroco 30 años después de esa parroquia donde otro sacerdote cometió un abuso, él es corresponsable, él es un encubridor, y durante todo su pontificado él fue injustamente acusado de eso. Es decir, él fue perseguido por causa de la justicia. Y nosotros también nos toca sufrir esa persecución. Miren, nos toca sufrir esa persecución y a lo mejor ya hasta nos ha pasado, solo que no nos hemos dado cuenta. Supongamos a un hombre que se niega a participar en un acto de corrupción en el cual van a participar todos sus compañeros de trabajo. Cuando todos roban y tú no robas, ¿qué piensan ellos de ti? ¿Cómo te tratan? Ay, eres muy honesto, te admiramos. No, eres un zopenco, eres un burro, un sonso. ¿Cómo puedes robar y no robas? ¿No te das cuenta? Estás a cargo del departamento de compras de la empresa. Tú podrías decidir con quién comprar. Pide una comisión. ¿Sí? No seas tonto, quédate con algo. Puedes desviar, así ya asado. En este proyecto que no se va a realizar, triangula los recursos, abre una cuenta en las Islas Bahamas, crea una empresa fantasma. ¿Sí? Manda a hacer un estudio de mercado que no exista. Y entonces cuando la persona se niega a hacerlo, la persona es perseguida, es calumniada, es señalada, es tenida por los demás como torpe. Pónganse a pensar, por ejemplo, en una mujer que sufre acoso sexual en su empresa, ¿sí? Y eso sucede mucho en el gremio de las costureras, ¿verdad? Donde los jefes, los dueños, los ejecutivos de las empresas les ofrecen prostituirse a cambio de mejores condiciones de trabajo, que podría ser trabajar un poco menos, podría ser pues algún salario extra, ¿verdad? Piensen en esa mujer que, por ejemplo, quiere ser fiel a su marido y que no quiere faltar a su matrimonio ni ofender a Dios. Y que a lo mejor, por no consentir los deseos de los jefes, a lo mejor la van a correr acusándola de un robo. Perseguidos por causa de la justicia. Perseguidos por causa de la justicia. ¿Sí? Y el reino de Cristo es un reino de justicia.
en donde debe de imperar la justicia entre nosotros, nosotros tenemos que ayudar a que el mundo entero se convierta también en un reino de justicia. No consentir con el pecado, no consentir con el mal, no llegar a un arreglo, ¿verdad? No llegar a un arreglo, no conciliar con el mal. Un reino también, el reino de Cristo es también un reino de amor, de perdón y de inocencia. Cristo nos llama a ser como niños. En Mateo capítulo 18 hay un pasaje muy hermoso. Él, o sea Cristo, llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué como niños? El niño siempre anda de chillón, de travieso. ¿Encuentras tú algo bueno en ser como niños? Pues sí. Miren, yo este pasaje lo comprendí hace muchos años cuando mi hija, la única hija que tengo, eh, me ocurrió un incidente con ella. Ella se había portado mal. Entonces, antes de irme a trabajar, pues le tuve que dar sus nalgadas y se quedó llorando. Durante todo el día estuve pensando en que quizás fui demasiado duro con ella, quizás no debía haberle llamado la atención así, quizás no debía haberle dado sus nalgadas, ¿verdad? Y, y regresé a la casa arrepentido, ¿verdad? Cuando toco la puerta, alguien me abre, regularmente siempre era mi esposa, pero en esta ocasión veo a mi hija que sale a recibirme, ¿verdad? Con una hermosa sonrisa y a abrazarme. Ya no se acordaba del mal que yo le había hecho. Nosotros, los viejos, los adultos, siempre tenemos presente el mal que los otros nos han hecho. Nunca tenemos presente el bien. Recordamos las cosas malas, las cosas tristes, las ofensas, las calumnias, ¿verdad? Las groserías que nos han hecho los demás. Pero nunca recordamos las cosas buenas. Y menos las cosas buenas que nos han hecho a nosotros, ¿verdad? Entonces, ser como niños es eso. Vean ustedes cómo son los niños, cómo se pelean, lloran y al rato ya están jugando de nuevo. Tan rápido se perdonaron. Cuando somos viejos y tenemos problemas matrimoniales, la mayor parte de los problemas matrimoniales que han conducido al divorcio no existirían si nos atreviéramos a decirle a nuestra esposa, a nuestro esposo: perdóname, me equivoqué, me arrepiento, hice mal, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Si nosotros dijéramos ese perdóname, ¿sí? Se arreglarían muchos problemas de matrimonio, de veras, no habría tantos divorcios. Entonces fíjense cómo los niños, qué rápido se perdonan el uno al otro, pero corriendo, pero corriendo. Tengan en cuenta esto, hermanos. El reino de Cristo es un reino de amor, de perdón, de inocencia. A veces hasta nosotros mismos dentro de la iglesia, en escuela de pastoral, por nuestro carácter, por nuestra poca conversión que hemos tenido, porque son los primeros pasos que damos para seguir a Cristo, a veces nos hacemos mal unos a otros, nos tratamos mal, somos groseros, pero tenemos que perdonar, ¿sí, hermanos? El reino de Cristo es un reino también de trabajos, de sufrimientos y de renuncias. En verdad, en verdad les digo que entre todos los nacidos de mujer, no ha nacido uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense bien, primero Jesús habla de San Juan el Bautista y luego les habla a sus apóstoles, o sea, a nosotros. Dice, entre los nacidos de mujer, entre los seres humanos, no ha habido uno mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista era valiente a la hora de predicar el Evangelio. No le importaba si lo que decía ofendía a tal o cual. Él decía la verdad y ya. ¿Sí se acuerdan por qué murió Juan el Bautista, verdad?
porque le dijo al rey Herodes que no le era lícito, que no le estaba permitido, que estaba mal, que hubiese tomado por mujer a la esposa de su hermano, que eso era un grave pecado, y eso le causó la muerte al final. ¿Sí? Entonces dice Jesús de Juan el Bautista, no ha habido entre todos los hijos de mujer, es decir, entre todos los humanos, no ha habido uno mejor que Juan el Bautista. Sin embargo, de los que abren su corazón al reino de los cielos, de los que son verdaderamente ciudadanos del reino de los cielos, el más pequeño de ellos es mayor que Juan. El más pequeño. Pregunta, así sinceramente, ¿tú crees ser mejor que Juan el Bautista? ¿Crees ser más valiente? ¿Crees ser más espiritual? ¿Crees ser más santo que Juan el Bautista? Bueno, yo no, pero te voy a decir una cosa. El día que tú y yo recibamos verdaderamente en nuestro corazón al reino de los cielos, vamos a ser mejores que Juan el Bautista. Mejores. No como Juan el Bautista, mejores. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no hemos abierto nuestro corazón al reino de los cielos. Un reino eterno y de gloria. El reino de Dios, hermanos, comienza en este mundo por medio de la iglesia, pero solo tendrá su realización definitiva en la vida eterna. El reino de Dios es eterno. El libro del Apocalipsis capítulo 12 nos dice, oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo, ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el acusador? Satanás, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos, o sea, los santos, los que verdaderamente han conquistado el reino de los cielos, ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero, gracias al sacrificio redentor de Cristo y a la palabra de testimonio que dieron, al valor que tuvieron a la hora de predicar, a la hora de enseñar. ¿Sí? Porque despreciaron su vida ante la muerte. Es decir, este reino de Dios, este reino eterno, este reino de felicidad eterna, ¿sí? Este reino de Dios solo se va a realizar en la vida eterna, pero también aquí hay condicionantes, ¿verdad? Hay condicionantes. Los que entren a ese reino va a ser gracias al sacrificio redentor de Cristo y al testimonio que dieron. Entonces tú y yo también tenemos que dar testimonio. ¿Y cómo se da el testimonio? Acuérdense, de palabra y de obra. ¿Sí? Y eso muchas de las veces nos pone en el trance de la muerte. Tú y yo podemos decir entre nosotros que la homosexualidad es pecado. Ahora sal y dísela al mundo y vas a ver lo que te pasa. ¿Verdad? Cállate, pederasta, maldito, encubridor. ¿Verdad? Te llega inmediatamente el castigo del mundo, la excomunión del mundo. ¿Sí? Eres un mocho, ¿verdad? Un manipulado por la iglesia. Entonces, aguas, porque tiene un costo dar ese testimonio de palabra y de obra. De palabra y de obra. Y podría ser incluso el costo la muerte. La muerte. Yo mismo les soy sincero, miren, a veces a mí todavía me da miedo proclamar el Evangelio de Cristo, proclamar la verdad de Cristo. Y hay una persona que tú sabes que está viviendo mal y te da pena decírselo y dices, ay, es que cuando les diga que el adulterio es pecado se van a enojar conmigo, se van a enojar. Pues tienes que decírselo. ¿Sí? Es que cuando les diga que esa forma como actúan no es la correcta, se van a enojar. No, mejor no les digo nada y no me meto en problemas. Como dice la canción, vive y deja vivir. Se nos da cobardía, cobardía. Y fíjense bien, a veces nos da cobardía para hacer el bien y también para hacer el mal, porque ni nos salimos de la iglesia para pecar a gusto, como dijo aquella, ¿verdad? Ni verdaderamente le obedecemos a Cristo cumpliendo con sus mandamientos y absteniéndonos de pecar. Es decir, nos da miedo las dos cosas, a ninguno nos acercamos.
Tenemos que dar testimonio, testimonio de palabra y testimonio de obra. Y eso podría significar la pérdida de la vida. ¿Sí? Que a veces no es que te vayan a matar realmente, pero por ejemplo lo que puedes sufrir es la exclusión, ¿no? La exclusión. Vamos a hacer una fiesta, pero él no lo inviten. ¿Por qué? Porque piensa que lo que hacemos de faltarle al respeto o organizar bacanales, pues es malo. Entonces a él no lo invitan. Entonces a veces ese es el castigo del mundo y puede llegar hasta la muerte. El cristiano también es partícipe de la profecía de Cristo. Esto hay que entenderlo, hermanos. También nosotros somos profetas. ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento los profetas? Esto ya lo habíamos dicho. Anuncian y denuncian. Aquí tenemos a Elías haciendo llover fuego del cielo. Nosotros no vamos a hacer eso de que llueva fuego del cielo. El fuego que vamos a hacer llover es otro fuego. Es el fuego de la palabra de Dios. El fuego que transforma. El fuego que destruye, pero que al mismo tiempo prepara la tierra para un nuevo nacimiento. Sí sabían, ¿verdad?, que entre los campesinos existe un método de cultivo que llaman de roza y quema, que consiste en quemar un campo para después sembrarlo, ¿no? Y para que lo que surja sea nuevo. Bueno, pues nosotros vamos a hacer caer un fuego parecido a ese. No que lo vean las personas quizás con los ojos, pero lo perciben, al menos con su mente y con su corazón. ¿Por qué tenemos que ser profetas nosotros si ya es suficiente con lo que Cristo dijo? El que quiera conocer la verdad, pues que agarre y abra su Biblia y que la estudie. Pues no, Cristo nos mandó a nosotros, ¿verdad?, a ser profetas. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y Jesús les dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos, o sea, a ti y a mí. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Pregunta, ¿cuál es la buena nueva? ¿Qué buena noticia tengo yo que ir a dar? La buena noticia es Cristo. La buena noticia es que Dios te ama. La buena noticia es que la salvación prometida por Dios a los hombres está aquí presente ahora en la persona de Cristo. ¿Sí? Ir a predicar a Cristo. Es necesario predicar a Cristo. Nosotros somos flojos, perdón por la expresión, lo digo por mí, no por ustedes, no sé qué hagan ustedes, pero somos flojos. A nosotros nos corresponde predicar la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos? Pues nada, cada quien que viva como quiera, vive y deja vivir. Yo vivo bien, yo soy feliz. El vecino que está peleándose a la greña con su esposa, pues allá a él le gusta eso. Y no, somos nosotros los que tenemos que llevar a Cristo hasta los rincones de la tierra. La Madre Teresa de Calcuta, hace tiempo leí un libro de ella y ella decía, nosotros para predicar a Cristo no tenemos por qué andarnos peleando con la gente en relación a temas religiosos o doctrinales, decía ella. Lo que nosotros hacemos es primero llevarles a Cristo y ellos nos van a preguntar y nosotros vamos a responder sus preguntas. Pero no es, ¿verdad?, que nosotros nos vayamos a pelear con ellos por lo que creen o por lo que hacen. No. Primero les llevamos a Cristo, se los presentamos, que lo conozcan y después ellos van a preguntar. ¿Sí? El ejemplo es la forma de ejercer nuestro profetismo. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Vean esa fotografía, perdón porque se pixeleó, ¿verdad? Es decir, se ven como cuadritos. En un primer plano aparece una mujer que pertenece a una asociación de ayuda católica llamada Cáritas. Esa mujer tiene, ¿verdad?, en su mano está llevando una despensa para un necesitado. La persona que va a recibir, o las personas que van a recibir, ¿sí?, esa despensa son una mujer que tiene su rostro totalmente tapado y otra, ¿verdad?, que no lo tiene totalmente tapado, nada más el cabello. O sea, son musulmanas, ¿sí?
Esta mujer de Cáritas no se está peleando con ellas para decirles que el profeta Mohamed era un falso profeta, chismoso, asesino, lujurioso y demás. Eso lo sabemos nosotros que conocemos su biografía. ¿Qué está haciendo ella? Poner el ejemplo, no pelearse. ¿Sí? Entonces, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. ¿Por qué no nos creen? Porque hablamos bonito, pero no hacemos nada. El ejemplo es la forma de ejercer nuestro profetismo. San Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 12, dice a todos los cristianos, o sea, a nosotros, a ti y a mí, tengan en medio de los gentiles, es decir, de todos los que no conocen a Cristo, una conducta ejemplar, a fin de que, en lo mismo que los calumnian como malhechores, a la vista de sus buenas obras den gloria a Dios en el día de la visita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué día de la visita será ese? ¿Por qué visita con mayúscula? Porque está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, que esas personas que a lo mejor ahorita nos odian por ser católicos, ¿verdad? Viendo que hacemos el bien, ¿verdad? Glorifiquen a Dios. No dice aquí San Pedro que reconozcan que la Iglesia Católica sí trabaja, que sí hace cosas buenas. No, dice que glorifiquen a Dios en el día de la visita, en el día en que Cristo vuelva. En otras palabras, sean un buen ejemplo para salvar almas. Para salvar almas. ¿Sí? Ahora bien, lo que hacemos es importante, pero la palabra también es importante. No estoy queriendo decir que la palabra no tenga ningún significado ni ninguna importancia. Al contrario, San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice a Timoteo, proclama la palabra. Fíjense bien, dice palabra con mayúscula. Es decir, proclama a Cristo, proclama su doctrina, proclama sus enseñanzas. Insiste a tiempo y a destiempo, es decir, díselos antes y díselos después. Reprende, regaña, amenaza, exhorta, llámalos con toda paciencia y doctrina. Nosotros la palabra amenazar, la palabra reprender, la relacionamos con algo negativo, ¿verdad? Es decir, si me regañan en mi trabajo, pues es porque hice algo malo y me siento tristón. Lo mismo si me amenazan, ¿verdad? Pues es porque probablemente estoy actuando mal o probablemente quieran hacerme algún daño y lo tomo como algo negativo. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de decirles todo lo que necesitan saber para la salvación de sus almas. Y díselos antes de que pequen y después de que pequen. Dice, a tiempo y a destiempo, regáñalos. Si no está bien algo que está haciendo, sí, pero es que no me gustan los problemas, te vas a tener que meter en problemas. Amenaza, ¿amenaza con qué? ¿Los vas a golpear si siguen pecando? ¿Los vas a golpear si no van si no van a misa? No, amenaza, ¿verdad? Más bien recuérdales la condena que pesa sobre ellos por no haber querido recibir a Cristo en su corazón. Todo aquel que conociendo la luz prefiere la oscuridad, rechaza a Cristo y rechaza su salvación y se condena. ¿Sí? Se condena. Existe el infierno, hermanitos. Aunque ahorita está de moda decir que no existe y andan por ahí algunos charlatanes diciendo que no, sí existe. Y esa es la amenaza de la que hay que hablar. Hay una condenación eterna. Exhorta, llámalos. A veces nosotros, nuestros hijos, los invitamos a que vayan a misa y no quieren, ¿verdad? Pero por eso te dice, insiste. O sea, no por decir, mira, mi hijo nunca va a misa, pues ya déjalo que se pierda, déjalo que se hunda. Total, él quiere vivir mal. No, dice, con paciencia, sabiendo que lo que tú le enseñaste a tu hijo, que tú lo que le enseñaste a tu hermano, dará fruto en algún momento, probablemente cuando tú mueras, pero en algún momento va a dar fruto. Entonces, con toda paciencia y doctrina, es decir, con bases sólidas, bien fundamentadas. Para eso estás viniendo a escuela de pastoral, para tener esas bases, para tener esos argumentos, para tener ese conocimiento. No es nada más por ejemplo, la niña, ¿verdad? Que se quiere ir a vivir, la niña de 15 años que se quiere ir a vivir con el novio, a hacer vida marital sin haberse casado.
Pues nosotros como padres sabemos que eso está mal, que eso es pecado. Pero tú le dices, no, no puedes hacer eso. Sobre mi cadáver te irás de la casa. Pero le tienes que decir por qué. Le tienes que decir por qué. Porque eso es un pecado. Porque un hombre que te llama así a vivir con él sin estar casado es un hombre que verdaderamente no te ama. Probablemente nada más te quiera utilizar durante algún tiempo. Porque no te reconoce públicamente como su esposa. ¿Sí? Porque quiere dejar la puerta abierta para otra relación. Entonces, dice aquí, insiste, amenaza, exhorta, llama, reprende, lo que sea, a tiempo y a destiempo, con paciencia, es decir, con amor, pero también con conocimiento, con bases. Y eso es lo que estamos haciendo tú y yo aquí, adquirir bases. Las dos formas de profecía, tanto la palabra como el ejemplo, son indispensables. San Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, nos llama que de palabra y de ejemplo, ¿verdad? Prediquemos el Evangelio. Ustedes son testigos, dice San Pablo, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprochablemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Como un padre a sus hijos, lo saben bien, a cada uno de nosotros los exhortábamos y alentábamos, conjurándolos a que viviesen de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y gloria. San Pablo está llamando, está pidiéndole a todos los cristianos que vivan de una manera digna de Dios. Pregunta, si me la paso golpeando a mi esposa o si golpeo a mi esposa, ¿vivo de una manera digna de Dios? ¿Es eso lo que Dios quiere? La mujer que se la pasa ofendiendo a su marido, hablando mal de él, publicando sus defectos, ¿vive de una manera digna de Dios? El que vende drogas, ¿verdad? Y gana dinero a partir de la venta de drogas, ¿está viviendo de una manera digna de Dios? Y el que pone su Netflix a ver programas blasfemos que ofenden a Dios, ¿está viviendo de una manera digna de Dios? Entonces, aguas, hermanos. San Pablo, fíjense bien, San Pablo, al hablar de su actitud, es decir, de cómo él se ha llevado con los tesalonicenses, primero les dice, ustedes son testigos, ustedes vieron cómo nos comportábamos nosotros, ¿verdad? Y cómo también los llamábamos a que viviesen conforme a conforme a deben de vivir aquellos que le pertenecen a Cristo, aquellos que viven en el reino de Dios. ¿Sí? Si yo estoy golpeando a mi esposa, siendo deshonesto, robando, mintiendo, abortando, matando, engañando, fornicando, adulterando, ¿estoy viviendo de una manera digna de Dios? No. Esa es la respuesta, no. Y muchos van en tercero, cuarto, quinto, onceavo de pastoral y siguen sin vivir de una manera digna de Dios. Reflexiones personales, ya vamos a terminar, hermanos. De la sed que tengas de Dios y de las cosas de Dios, sabes entender cuán cerca te encuentras de Dios. Si tu vida es santa, tu sacerdocio bautismal es pleno. Sin la santidad interior, no puedes santificar tu exterior. Reinar con Cristo es encauzar las cosas temporales de modo que den gloria a Dios. El reino de Cristo en el mundo comienza dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Profetizar es dar testimonio con la palabra y el comportamiento. Vamos por partes, yo creo que sí. Pensé que no iba a ser necesario explicarlo, pero yo creo que sí. De la sed que tengas de Dios y de las cosas de Dios, sabes entender cuán cerca te encuentras de Dios. Los que viven en pecado, los que están lejos de Dios, regularmente no sienten esa necesidad de las cosas de Dios de una manera tan apremiante como nosotros, ¿verdad? A muchos les parece que con ir a misa ya fue suficiente, ¿verdad? O a otros les parece que con ir a la escuela y sacar buenas calificaciones, ya, que me lo agradezca a Dios porque ya hice demasiado, ¿verdad? En cambio, dice aquí, de la sed que tú tengas de las cosas de Dios, de la Eucaristía, de la lectura bíblica, de la formación personal, de la sed que tengas, depende qué tan cerca estés de Dios. Hay una relación directa. Mientras más cerca estoy de Dios, más necesidad tengo de Dios,
más gusto por las cosas de Dios, más disfruto la misa, más necesito con urgencia la Eucaristía. Y al revés, mientras más lejos de Dios, pues más me cuesta trabajo aguantar la hora que dura la misa, más me cuesta trabajo acercarme al sacramento de la confesión, más me cuesta trabajo escuchar una homilía, ¿verdad? Me aburro, me duermo, ¿sí? Siguiente, si tu vida es santa, tu sacerdocio bautismal es pleno. Sin la santidad interior, no puedes santificar el exterior. Es decir, si yo, en mi interior, en mi vida personal, en mi mente, en mi conciencia, en mi corazón, ¿verdad? No practico la santidad, no puedo vivir la santidad en el exterior. Lo que tarde o temprano se va a proyectar de mí, pues es la maldad y es el pecado en el que vivo, ¿sí? Por eso, ¿verdad? Nos encontramos con que muchas de las veces, pues actuamos de una manera que no es correcta, robamos, mentimos, nos enojamos, somos víctimas de la ira. ¿Por qué? Porque no hay santidad interior. Pero estuve en misa, sí, pero no hay santidad interior. Sí, pero yo leo la Biblia todos los días, sí, pero no hay santidad interior, tu corazón está lleno de odio. Entonces, sin la santidad interior no podemos santificar el exterior y tarde o temprano lo que verdaderamente soy va a quedar al descubierto. Tarde o temprano se me va a caer la máscara y los demás me van a ver tal y como soy, ¿verdad? Que soy un blasfemo, que soy un lujurioso, que soy un mentiroso, que soy un abusivo, que soy un violento, que soy un chismoso. Tarde o temprano se me va a caer la máscara. ¿Por qué? Porque no hay santidad interior. Reinar con Cristo es encauzar las cosas temporales de modo que den gloria a Dios. Reinar con Cristo, ¿sí? Es hacer tu trabajo, es hacer cualquier actividad en la vida de modo, ¿sí?, que Dios sea glorificado. Por ejemplo, supongamos que soy un político, ¿verdad? Bueno, pues reinar con Cristo es apoyar todas las iniciativas que sirvan para el beneficio de todos los ciudadanos, no para algunos, sino para todos. Porque estamos acostumbrados a que lo bueno es lo que sea bueno para mí, ¿no? Lo que no es bueno para todos no es bueno para nadie, ¿sí? El aborto, pues puede ser bueno para las empresas que ganan dinero del aborto, pero es malo para el que va a ser asesinado, y malo para la madre también, aunque no esté consciente, ¿sí? Entonces, si yo fuera político, para reinar con Cristo, por ejemplo, tendría que impedir que se aprobaran todas esas leyes en contra de la vida, en contra de la familia, que de hecho se están aprobando en este momento, y ahora que gobierna la izquierda, pues peor todavía, ¿no? Peor todavía porque esos son más enemigos de Cristo y más enemigos de la moral que los de la derecha. Entonces reinar con Cristo es eso. Tengo una empresa, como empresario, reinar con Cristo, ¿verdad? Es permitir que mis trabajadores se acerquen a Cristo, es tratarlos con cortesía, con amabilidad, es darles un buen salario, es cumplir con las condiciones de trabajo, es respetar la ley. Eso es reinar con Cristo. Muy cristiano, decía una vez un hermano, ¿no?, que él había ido a un trabajo en donde tenían grandota su Virgencita de Guadalupe, ¿verdad? Pero, pues, eran mal pagados, no los respetaban, los hacían trabajar fuera de los horarios, abusaban de ellos de muchas maneras. Entonces eso no es reinar con Cristo, ¿sí? Y yo tengo que ver cómo puedo reinar con Cristo en la situación específica en la que me toca vivir. El reino de Cristo en el mundo comienza dentro de nosotros mismos. Profetizar es dar testimonio con la palabra, pero sobre todo con el comportamiento. Sobre todo porque el mundo ya no le cree a los que hablan mucho. Cuando llegamos y queremos hablarle de Cristo a todo el mundo y decirle ya Dios te ama y esto y lo otro, sí, pero si la gente no te ve comportarte, no te cree nada. Si te ve que robas, que eres deshonesto, que mientes, que matas, no te cree nada. ¿Sí, hermanos? Entonces aguas con lo que estamos viendo, porque también nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes, pero eso no significa que estamos por encima de los demás, significa que también tenemos una responsabilidad.
También tenemos que hacer cosas y también tenemos que estar eventualmente dispuestos a sufrir la persecución y la muerte en un caso extremo. Bueno, muchas gracias hermanos. Esto sería todo por el momento. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.